español la lengua más usada en nuestro país y siendo además el vínculo con casi 600 millones de personas que tenemos nosotros los peruanos, es decir, me refiero a los hispanohablantes de todo el mundo, es necesario que conozcamos de forma especial su historia, cómo se gestó. Para empezar, el español es una de las varias lenguas que se desarrollaron como consecuencia de la fragmentación de la lengua latina. El francés, el italiano, el catalán, el gallego, el portugués, el sardo, el balear, el italiano, el rumano, son estas lenguas denominadas romances o románicas. Y de todas, el español es la más importante. ¿Por qué? Condiciones históricas. Recuerda que a fines del siglo XV, el descubrimiento para Europa del continente que luego denominaron América significó para España la adquisición de tierras y de muchas riquezas. Y la cantidad de hispanohablantes que además se han difundido por todo el mundo, hay colonias en Australia, Nueva Zelanda, la India, etcétera, han hecho que sea el español la lengua que protagoniza el mayor proceso de expansión. Este español tiene elementos que lo constituyen. La península ibérica, donde se asienta España, siempre fue un lugar de encuentro de muchas culturas. Y cada una de ellas dejó su huella, y cada una de ellas dejó algún elemento que fue rescatado en la constitución del español. ¿Cuáles son los elementos prelatinos que nosotros encontramos en la lengua española, que fueron recogidos cuando el latín se transformó en español? Huella de los íberos. Ellos dan nombre a la región, Iberia o península ibérica. Los celtas, que probablemente llegaron desde Francia, ¿no? Estos celtas son de la misma estirpe que los galos. Van a mezclarse con los íberos, van a formar el pueblo celtíbero y van a dejar su aporte en palabras de la cotidianeidad, como por ejemplo cabaña, camisa, conejo, asada. Y también dejaron un prefijo, arán, que significa valle. Y nosotros lo encontramos en varios nombres de lugares en España: Aragón, Aranjuez, Arancíbar, etc. Luego llegan los griegos, que estuvieron poco tiempo porque ellos prefirieron concentrar su colonización en Italia, a la que denominaban Magna Grecia o Grecia Grande. Sin embargo, han dejado el nombre de Ampurias, que proviene de la voz griega emporión. Los fenicios, un pueblo de comerciantes, van a llegar atraídos por la calidad del hierro ibérico. Y son ellos, aparentemente, los que le dan su nombre al país. Lo denominaron Hispanija, que significa tierra de conejos, en alusión a la abundancia de ese roedor. Por eso, cuando los romanos colonizaron la región, la denominaron Hispania, y de la deformación de Hispania viene el actual nombre, España. Llegan al final los cartagineses. Recuerda que Cartago es solo uno de los periodos en la historia de la cultura fenicia. Lejos de la amenaza de egipcios, de babilonios, cuando estos fenicios se asentaron en el norte de África, dieron origen a un imperio.
el imperio cartaginés, también conocido como imperio Puni, que en su expansión chocó contra el imperio romano. La derrota de los cartagineses significó que la península ibérica, en la cual ellos habían establecido algunas bases, terminara pasando a convertirse en provincia romana. La huella de estos fenicios, de estos cartagineses, se aprecia en el nombre de algunas ciudades. Malaca es la actual Málaga. Ebusus es la actual Ibiza. Estos elementos de lenguas, de culturas ya desaparecidas, que han sobrevivido en la nueva lengua que se impuso, es decir, estos rezagos del íbero, del celta, del fenicio, etc., estos rezagos que sobreviven en el español se llaman sustratos. Además, desde esas épocas inmemorables, se hablaba el vasco o euskera, que es una lengua que todavía hoy se habla. Es la lengua de una importante minoría de España asentada en una provincia autónoma denominada País Vasco. Por ser una lengua que mantuvo un desarrollo durante el cual contribuyó a la formación del español, es decir, una lengua que todavía existe, no se la puede considerar un sustrato, porque estas ya desaparecieron. La de aquí se considera un abstrato. Y la base del español es el latín. Los romanos se establecieron. Y el latín hablado en la península ibérica, obviamente es un latín diferente del que se usó en las Galias o en Italia, es un dialecto. Pero además, este dialecto tuvo variaciones sociales, o sea, se constituyeron dos sociolectos importantes. El sermon nobili es el latín culto, el empleado por los funcionarios como procónsules, duúmviros, pretores, etc. Es también el latín literario, ese es el latín en el que Virgilio, Horacio, Ovidio compusieron. Y el más importante, por la cantidad de usuarios, es el sermo rusticus, sermo plebeius, sermo populus, el latín del pueblo. Comerciantes, esclavos, soldados, viajeros, artesanos, etc. Todos ellos hablaban el latín rústico. Este es el que constituye la base o estrato sobre el cual se desarrolla el español. ¿Y cómo llegó a ser español? El factor más importante para la conversión del latín en lenguas romances fue la invasión de los bárbaros. Recuerda que los pueblos germánicos que invadieron el imperio van a consolidar el fin de los romanos en Occidente. Estos pueblos germánicos reconocieron la superioridad de la cultura latina y por eso se adaptaron a ella. Ese proceso se denomina romanización. En la península ibérica, los que se establecieron fueron los visigodos. También llegaron vándalos que afincaron en el sur de la península. Al romanizarse, estos pueblos invasores dieron origen, cuando utilizan el latín, dieron origen a varios códigos. Por ejemplo, el galaico portugués, de donde derivan el gallego y el portugués, el astur-leonés, el navarro aragonés, etc. Y sucede que en la zona central se desarrolló una variante de ese leonés que se conoce como castellano. Durante la Edad Media,
digamos, cuando está culminando la Alta Edad Media, se produjo un proceso de nivelación lingüística, de integración lingüística del cantábrico leonés, es un código que se hablaba al norte, del castellano en la región sur y del navarro aragonés hablado también al norte pero al noreste. Entonces, en este proceso de nivelación fue el castellano el que tiene un rol protagónico. ¿Por qué? Hay varias razones, pero lo más probable tiene que ver incluso con el nombre. Sucede que no solamente los invasores germánicos, los visigodos, llegaron a ese lugar, sino luego lo hacen en el siglo VII, lo hacen siglo VIII, 700 y pico, del siglo VIII, lo hacen los árabes. La espada flamígera del Islam se había extendido por el norte de África y cruzando el estrecho de Gibraltar invaden la península. Su penetración hacia Europa hubiese continuado de no ser porque fueron derrotados por Carlos Martel en la batalla de Poitiers. Regresaron y se quedaron en la península ibérica. Es tal la importancia de estos árabes que después del latín es la lengua árabe la que más aportes ha hecho al español. Entonces, con estos árabes ahí, los godos se defendieron. La zona que hoy llamamos Castilla es una zona alta, es una meseta, es una buena posición militar para vigilar a los árabes y defenderse, entonces tenía que ser fuerte. Y a tal efecto se construyeron muchas fortalezas, que en el dialecto de ellos se dice castellum, o sea, castillo. Entonces, ese sería el origen no solo de la región, sino también de la lengua que ellos hablaron. Pero ya en el medioevo se ha producido casi por completo esa nivelación lingüística, esa integración, y sobre la base de la expansión de Castilla lograda por personajes como Ruy Díaz de Vivar, el Cid, la expansión castellana impuso también su lengua. Y a fines de la Edad Media, o sea, ya en la Baja Edad Media, ya en el siglo XV, recuerda, hay 3 reinos importantes en la península: Portugal, Castilla y Aragón. Y Castilla y Aragón se unieron a través del matrimonio de los que ustedes conocen como los reyes católicos. Entonces, le dieron unidad política a la península, la lengua le dio unidad lingüística a esa península, y el castellano además llegó a América con las expediciones de Colón, luego de Cortés, de Pizarro y los demás conquistadores. Esta lengua española, como ya comenzaba a ser conocida, recibió además préstamos de las lenguas que aquí encontraron. Esos préstamos son los de lenguas amerindias y sucesivamente de otras lenguas modernas. Algunos ejemplos. De los godos hemos recibido un vocabulario básicamente relacionado con la guerra. Guerra, guerrero, caballo, pendón, yelmo, heraldo. De los árabes, álgebra, alquimia, alféizar, albeitar, algodón, almacén. O sea, ellos van a aportar en la ciencia, en la técnica, en la administración. De las lenguas amerindias, del nahual, la lengua de los aztecas, cacao, chocolate, petate, tomate. Del quechua, cancha, poncho, oyuco, ojota. Del aymara, alpaca. Del guaraní, tucán, etc. Los préstamos que se toman del inglés se llaman anglicismos. Boicot, vóley, fútbol, meeting, líder. Del francés se llaman galicismos. Etiqueta, petimetre, buró. Del italiano se llaman italianismos. Soneto, barroco, rococó. En fin, incluso del checo tomamos una palabra,
robot. Ese es un proceso que es producto de la globalización, ¿no? De la integración cultural. ¿Cómo es que este latín terminó por convertirse en español? Vamos a señalar aquí los principales procesos. Primero se produce la aspiración de la F. Ya no se dice farina, sino harina. Ya no es facere, sino hacer. Ya no es ferrum, sino hierro. Luego la dictongación de vocales fuertes. Pede se convierte en pie. Porta se convierte en puerta. Portus se convierte en puerto. Y así como hay diptongación, existe monoptongación, el proceso inverso. Por ejemplo, taurus se vuelve toro, paucus se vuelve poco. Surgen sonidos palatales. El latín clamare origina la voz española llamar. El latín pectum origina la palabra pecho, ¿no? O sea, surgieron la elle y la che, sonidos palatales, por eso se llama palatización. Surge la z, un sonido interdental. Duritia, avaritia, se vuelve en dureza, avaricia. Esta sucesión MB se transforma en solamente M. Entonces, palumba se vuelve paloma, columba se vuelve columna. Lo más importante tal vez sea esto, el desarrollo de preposiciones. El latín es una lengua que indicaba los cambios de significado a través de declinaciones, cambiaba la terminación. Pero surgen ahora preposiciones, ese de, por, a, ante, esos nexos que nosotros usamos. Se produce dimorfismo léxico. ¿Qué quiere decir esto? El dimorfismo léxico es un proceso por el que una palabra de latín origina una voz culta y una voz popular. Por ejemplo, de lactium viene la voz popular leche, pero también la voz culta lactosa. Se asimilan palabras del griego a través del latín. Por ejemplo, del griego birsa, el latín bursa, que da origen a bolsa. De taclus, tallus, tallo. Se produce metátesis, es decir, se intercambian los sonidos. Mater se vuelve madre, matre, ¿no? Mira, se intercambian de lugar los sonidos. Y así se origina madre. Bueno, hay algunos otros procesos, pero creo que lo principal ya ha sido mencionado por nosotros.